Plan detectado. Gobierno empleará nueva metodología para aplacar a violentos. Alzan la voz. Estudiantes rechazan agresiones a universidades. Denuncia internacional. Gobierno presentará casos irresponsables de hechos irregulares. No creen en el diálogo. Estados Unidos insta a ejecutivo venezolano a cesar campaña de terror. Señalamientos. Acusan al gobierno estadounidense de querer avivar violencia en el país. Alarmados, senadores exigen a Obama sanciones contra agresores en Venezuela. Despliegue. Continúa incesante búsqueda del Boeing 777. 3 doradas más. Delegación venezolana sigue brillando en los Juegos Suramericanos. Lo mejor del cine iberoamericano. Argentina, Chile y España preferidos en la pantalla grande. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, sean bienvenidos. Muy buenas tardes tengan todos. Ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. Eduardo Rodríguez Yoliti, quien les habla, Andrina Yepes. En los próximos minutos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ofrecerá una rueda de prensa con periodistas nacionales y extranjeros en el Palacio de Miraflores. El mandatario nacional anunció este jueves que presentará caso por caso y los responsables de la violencia de los últimos días. Bueno, nosotros vamos a otras informaciones de inmediato. El movimiento estudiantil que adversa al gobierno nacional repudió los hechos violentos registrados este miércoles en la Universidad Central de Venezuela. José Leonardo Nava nos dice que los jóvenes denuncian que 8 personas resultaron asfixiadas y 3 afectadas por contusión. Los estudiantes universitarios rechazaron la represión de las cuales, según ellos, fueron víctimas este miércoles, cuando intentaron llegar hasta la Defensoría del Pueblo y el cordón de seguridad se los impidió, desviándose así a la UCB cerca de Plaza Venezuela, donde se encontraba concentrado el sector estudiantil bolivariano. Tuvimos como saldo 5 compañeros detenidos, dentro de ellos 4 de la Universidad Santa María y 1 de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros repudiamos que en todo momento sean detenidos estudiantes y manifestantes que de manera pacífica se encuentran en las calles. Nuestro llamado es también al repudio de la violencia que ha ocurrido en todo el país. En la marcha de ayer no estábamos armados, no buscábamos confrontación, nosotros queríamos expresar nuestras opiniones y manifestar que nuestros derechos están siendo violados por parte de este gobierno, que nosotros vamos a seguir en la calle y que mantendremos la misma actitud pacífica, no violenta, para llevar a cabo todas nuestras exigencias. En referencia al llamado al diálogo hecho por el presidente Nicolás Maduro, los dirigentes estudiantiles aseguran que el verdadero compromiso es con la sociedad civil y no sentarse en una mesa solo a escuchar a las autoridades. Aún no han definido si aceptarán la convocatoria. El movimiento estudiantil opositor asegura que a pesar de la negativa del gobierno nacional de permitirles marchar, ellos continuarán en las calles. Para este fin de semana tienen previsto realizar varias actividades informativas. Desde la Universidad Metropolitana, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, presentó resultados de allanamientos realizados en los últimos días en Caracas y también en el interior del país. Milagros Zambrano, desde la sede del ministerio, con la información. Adelante, Milagros. Informó sobre el suceso ocurrido el pasado miércoles en el estado Carabobo. Sí, hace pocos momentos culminó aquí en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz una rueda de prensa donde el titular de este despacho, Miguel Rodríguez Torres, señalaba algunos o presentaba los resultados de las incautaciones realizadas en Táchira, Carabobo y el este de Caracas. Entre ellos habló de C4, armas, uniformes, así también como material que estaría preparado para realizar algunos ataques a instituciones del Estado, específicamente en el estado Táchira. Escuchemos. Han sido incautados ya más de 3.000 morteros. Aseguró que en el estado Táchira ya también estaría preparado otra fase. Venezuela no está siendo sometida a una protesta pacífica estudiantil. Venezuela está siendo sometida a una protesta insurreccional y está ahorita en una fase de subversión. Por eso nosotros hemos tomado acciones, hemos cambiado ya la metodología, hasta ahorita hemos trabajado en la contención, el diálogo, la conversación, tratar de desmontar las cosas por la vía pacífica, persuasiva y sin duda alguna hemos avanzado muchísimo. Quedan aún focos muy violentos
que utilizan todo este tipo de cosas y otras peores, que vamos a tener que, vamos de una vez a cambiar la metodología para irlos reduciendo, y quien se resista irá a rendirle cuentas a la justicia. También dijo que los organismos de seguridad cambiaron la modalidad para combatir estas acciones. Presentó videos donde se muestran barricadas que han colocado guayas responsables de las muertes de varios motorizados. Además, dijo que las investigaciones no habrá intocables. Aquí el que cometa homicidio en una protesta, llámese como se llame, milite donde milite, va a ir a la orden de la justicia. Nosotros no estamos aquí ocultando absolutamente nada. El CICPC, el Ministerio Público, la Guardia Nacional, la Policía Nacional están actuando. Y como ustedes podrán comprobar, funcionarios que han sido señalados de cometer abusos y de violentar los protocolos a la hora de actuar en orden público, han sido puestos a orden de la justicia, del Ministerio Público. En eso nosotros no hemos dudado un segundo, porque nuestra misión es proteger a la ciudadanía, siempre respetando los derechos humanos. El ministro de Interior, Justicia y Paz también señaló que fue identificado el autor de la muerte del capitán Bracho Bravo, ocurrida esta semana en Carabobo. Con esta información retornamos con más de la emisión meridiana de su noticiero Buenavisión. Muchísimas gracias, Milagros. Vamos a continuar con otras informaciones. Tenemos que el Movimiento Primero Justicia acudió al Palacio de Miraflores a solicitarle al presidente Nicolás Maduro que revise la actuación de la Guardia Nacional en las protestas del país. Carla Salcedo Flores está en las cercanías del Palacio de Gobierno y desde allá nos amplía. Muy buenas tardes, Carla. Así es, este contacto lo hacemos desde el final de la avenida Urdaneta, justo cerca del Palacio de Miraflores, porque acá a la mañana de hoy el diputado Ángel Medina ha acudido a entregar un documento en el Palacio de Gobierno para solicitarle al presidente de la República, Nicolás Maduro, que revise la actuación de la Guardia Nacional y también la Guardia del Pueblo. Esta misiva ha sido entregada y recibida justamente en el Palacio de Miraflores. Por eso hoy pedimos que el único camino necesario y el único camino posible para construir la paz es la justicia, y por eso la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional es muy clara al determinar que quien ejerce la presidencia de la República es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Pues hoy solicitamos al presidente Nicolás Maduro que inicie todas las averiguaciones y que se haga justicia en cada uno de estos casos donde se ha violado flagrantemente la Constitución. Pero que además, para iniciar esas averiguaciones es necesario dar pasos de avances para reconstruir la moral de la Fuerza Armada y especialmente la Guardia Nacional. En esta misiva entregada al presidente Nicolás Maduro en nombre del Movimiento Primero Justicia, el diputado Ángel Medina ha informado que se ha solicitado que sean removidos de sus cargos todo el alto mando militar que representa a la Guardia Nacional y a la Guardia del Pueblo. Es la información que manejamos desde acá y con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Carla. En Anzoátegui fueron instaladas 5 mesas para el área económica con empresarios regionales como parte de la Conferencia por la Paz y la Vida. Los ministros Rafael Ramírez, Eber García Plaza, Andrés Izarra, Dante Rivas y Maripili Hernández, acompañados por el gobernador de la entidad, Aristóbulo Isturiz, instalaron la Mesa de Economía en el Estado, donde participaron empresarios de pequeñas, medianas y grandes industrias. Durante el acto, Ramírez explicó el nuevo plan de divisas con el que se pretende eliminar el dólar paralelo. Eso tiene el objetivo fundamental también de acabar con una de las principales distorsiones de la guerra económica, que es el dólar paralelo. Ya ha venido bajando, ha bajado más de 12 bolívares en apenas 2 días. Y es producto de que ya no va a hacer sentido para nadie, si fue que alguna vez lo tuvo, acudir a un dólar guarimbero, llamamos nosotros. El gobernador de la entidad, Aristóbulo Isturiz, aplaudió la iniciativa del presidente Maduro e informó que se instalarán 5 mesas para la discusión de las problemáticas dependiendo de la industria que represente cada empresario. Vamos a tomar todas las recomendaciones, todas las solicitudes, todos los planteamientos, y esta mesa vamos a dejarla de manera permanente, que ya la próxima semana podamos hacer una segunda reunión para ir evaluando las respuestas a todos los planteamientos que se hagan en la mesa. En representación de la Mesa de Turismo y Espacio Aéreo y Acuático, el alcalde del municipio de Guanta, Jonathan Marín, aseguró que los mayores planteamientos se hicieron a nivel de turismo en cuanto a permisologías para operadoras turísticas. Todo el tema de la cartera crediticia de apoyo por parte de la banca privada y pública, la cual, bueno, se sometieron esos puntos en consideración y están siendo elevados por el ciudadano ministro a la mesa que dirige el presidente Nicolás Maduro. Igualmente todo el tema de
factibilidad de servicio, hablemos de Corpoelec, de Hidrocaribe, todo lo que tiene que ver con el tema de las permisologías que así, bueno, ameritan cada una de las operadoras turísticas. Más allá de nuestras fronteras, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, instó al presidente de la República, Nicolás Maduro, a cesar la campaña de terror contra los ciudadanos y respetar los derechos humanos. Kerry aseguró ante el Congreso de su país que la Casa Blanca está buscando una forma de hacer que el gobierno venezolano se comprometa con sus ciudadanos y los trate con respeto. El secretario de Estado no se volvió a pronunciar sobre la posibilidad de imponer sanciones a Venezuela, como lo hizo el pasado miércoles, cuando mencionó esta opción en caso de que no prosperen todos los esfuerzos de mediación en el país. En Estados Unidos, 3 senadores presentaron un proyecto de ley que pide imponer sanciones a Venezuela por los hechos de violencia registrados desde hace un mes. El documento presentado por los demócratas Robert Menéndez, Bill Nelson y el republicano Marco Rubio pide que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, revoque las visas y congele los activos de funcionarios venezolanos involucrados en violaciones de los derechos humanos. El proyecto de ley también autoriza el desembolso de $15 millones para apoyar organizaciones civiles democráticas y medios independientes. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, acusó a Estados Unidos de querer financiar acciones violentas en el país en referencia al dinero solicitado por senadores para defender los derechos humanos en Venezuela. Ortega Díaz señaló en Ginebra que la petición del Senado estadounidense para financiar hechos violentos en el país se demostró con la incautación de 1 kilo de explosivos C4. La fiscal general recordó que la Constitución prohíbe la financiación externa de activismo político, por lo que serán sancionados aquellos que reciban dinero de gobiernos extranjeros. Ortega Díaz acusó a Estados Unidos de querer ser el gobernante del mundo y advirtió con fiscalizar las acciones estadounidenses. Bueno, y tenemos una invitación para este domingo a las 11 de la noche. La ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, estará conversando con Eduardo Rodríguez Yoliti en entrevista al Descubierto. Recuerde, la cita es este domingo a las 11 de la noche. Esa es la musiquita y todo de fondo del programa. Amigos, vamos a la pausa y más adelante en Noticiero Venevisión le salió celoso el novio. La sensual colombiana no puede hacer videos con hombres. ¿Qué tal? Dale. Nunca aprendí cómo dejar de ir. Mi mundo gira así. El director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, William Castillo, negó que desde Venezuela se esté bloqueando el acceso a las redes sociales, en particular a Twitter. Castillo destacó que eso forma parte de las mentiras mediáticas que han difundido por las redes sociales algunos sectores que apuestan a la violencia en el país. Pidió tener cuidado con las redes, porque afirma se están convirtiendo en un instrumento de manipulación para generar terror social, inquietud, atizar el odio, crear hechos ficticios o exagerarlos, o claramente falsearlos. Igualmente, el director de CONATEL resaltó que debe existir un respeto por las leyes y ello debe ser la base para que exista un diálogo en el país. El portavoz español del Grupo Popular para Iberoamérica, Guillermo Mariscal, expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Presentó una enmienda en el Congreso en la que se condena el uso de la violencia y se exige una respuesta a la crisis mediante el diálogo. Durante su intervención en el Pleno de la Cámara Baja, el portavoz del Partido Popular aseguró que España siempre apoyará la defensa de los derechos humanos y la libertad, demostrará su compromiso con los valores democráticos y rechazará toda forma de violencia y represión contra estos principios. Es por eso que Mariscal manifestó su preocupación por la falta de respeto a los principios democráticos del Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela. Amigos, otra pausa y en breve resurge la esperanza para los inmigrantes. Ya les contamos de qué se trata. En medio de un tiroteo fue asesinado un adolescente que trabajaba como recreador del Ministerio de la Cultura. El crimen provocó que habitantes de la Cortada de Catia tomaran las calles para exigir que cese la violencia. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más.
Hola, buenas tardes. Este jueves, cerca de las 10 de la noche, un adolescente de 17 años salió de su casa ubicada en la avenida principal de Gramovén para prestarle el teléfono a un amigo. Cuando estaba frente a la vivienda se originó un fuerte tiroteo. Varios sujetos en motos dispararon contra un hombre. El adolescente quedó atrapado en la línea de fuego y un proyectil le impactó en un costado. Llegó uno motorizado a matar a un motorizado, supuestamente un colectivo de Tupamaru. Los venían persiguiendo y esos tipos le dispararon al Tupamaru y una bala pegó al piso y le metió la bala a mi hijo en la costilla. El joven de 17 años era conocido y querido aquí en la Cortada de Catia. Era recreador del Ministerio de la Cultura, deportista, integraba un grupo de danza y próximamente entraría a la Escuela de la Marina. Mi hijo empezó el 26 de marzo a estudiar en la Marítima. Mi hijo iba a ser un ingeniero marítimo, él iba a ser un militar, gran militar. Él era mi orgullo y seguirá siendo mi orgullo. La comunidad de la Cortada de Catia trancó la vía principal en señal de protesta. Sienten mucha preocupación por la violencia que se ha desatado. Denunciaron que lo que va de año han asesinado en este lugar al menos a 10 personas. En nuestro informe continúe con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Gustavo. En el estado Bolívar, un hombre de 25 años fue asesinado de 7 impactos de bala en el sector Brisas de El Paraíso, San Félix. Jessica Brizuela nos ofrece los detalles. Este hecho sucedió aproximadamente a las 6 de la mañana cuando Eduardo Duerto, de 25 años de edad, se encontraba tomando café en una esquina mientras esperaba a unas personas quienes realizarían unos trabajos en la casa que construía para su familia. Mi hijo me lo mataron. Eduardo ya eran unos antisociales, se dejaron todos locos ahí. Había muchachos ahí como están endrugados. Ellos son la banda del Danielito y Cheo Gapito. Ellos tienen ese barrio Brisas del Paraíso azotado. ¿Hasta cuándo la inseguridad? Por favor, yo le pido a la seguridad para los barrios, que ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? Otro de los casos corresponde al asesinato de Osiris María Malavé Gutiérrez, de 39 años de edad, quien muere en el sector Vista Alegre en San Félix a manos de Lampa. Desde hace 5 meses trabajaba en nómina de Sidor. El día de ayer, en hora de la noche, aproximadamente a las 9:30 horas de la noche, le dieron muerte a la ciudadana Osiris María Malavé Gutiérrez, de 39 años de edad, por parte de 2 sujetos desconocidos a bordo de un vehículo tipo moto, quienes efectuaron disparos contra esta ciudadana. La misma fue trasladada a la clínica Manuel Piar, donde fallece posterior a su ingreso. Por su parte, el 6CPC logró la detención de 2 violadores. En ambos casos se trataban de unos padrastros de 2 niñas menores de edad. Una de ellas padecía una discapacidad motora. Desde el estado Bolívar, Jessica Brizuela, Noticiero Venevisión. Gracias, Jessica. La búsqueda del avión de Malasia Airlines con 239 personas a bordo se amplió al Océano Índico, con miles de kilómetros de distancia donde el radar perdió el contacto. 57 barcos y 48 aviones de 13 naciones buscan a el Boeing 777 en el mayor operativo puesto en marcha desde que comenzó la búsqueda. Corea del Sur envió 2 aviones militares a la zona, mientras que China detectó actividad en el lecho marino entre Malasia y Vietnam. Expertos estadounidenses apuntan a que el aparato pudo haber volado durante 4 horas después de perder el contacto y que las 2 principales sistemas de comunicación dejaron de transmitir con 14 minutos de diferencia. Las autoridades de Malasia no quisieron pronunciarse sobre esta hipótesis, ya que no hay pruebas que la apoyen. En Colombia, al menos 4 personas murieron y 8 continúan desaparecidas por las intensas lluvias que afectan a gran parte de ese país. Las muertes se produjeron por la caída de árboles, deslizamientos y crecidas de las aguas. Entre los desaparecidos se encuentran 2 niños que fueron arrastrados por un alud de tierra en Bucaramanga. Las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta ante los pronósticos meteorológicos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, revisará la política de deportaciones de su administración tras fuertes críticas de la comunidad hispana a su gobierno por tener el récord de 2 millones de deportados. La Casa Blanca anunció la medida después de que Obama se reuniera con los líderes latinos en el Congreso. El Papa Francisco regresó a el Vaticano con el resto de la curia romana tras pasar unos días en retiro espiritual por la Cuaresma. El pontífice, que celebró su primer año de elección, retomará sus actividades este domingo cuando celebrará el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro.
El lunes tiene previsto un almuerzo privado con la presidenta argentina Cristina Fernández en la residencia Santa Marta. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, se reunieron en Londres en busca de una salida a la crisis ucraniana, a 2 días del referéndum de Crimea. Ambos acudieron a la residencia del embajador estadounidense en Londres, donde Kerry presentó opciones para resolver el conflicto, pero advirtió que su país y la Unión Europea pueden tomar sanciones si Rusia incorpora a Crimea a su territorio. Otra pausa y regresaremos con mucho más para ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Argentina, Chile y España lideran los premios Platino. En Caracas se realizó una rueda de prensa con los organizadores de lo que será la primera edición de estos importantes premios del cine iberoamericano a realizarse en Panamá el 5 de abril. Brecha en el silencio, Esclavo de Dios, El regreso de Patricia Ortega y otras películas más compiten por una postulación en lo que será el Oscar latinoamericano, iberoamericano. La cinta argentina El médico alemán Guacolda, la chilena Gloria y la española Vivir es fácil con los ojos cerrados lideran las postulaciones para esta primera entrega con 4 candidaturas, incluyendo la de mejor película, mejor dirección y mejor guión. Se va a congregar a toda la gran cinematografía iberoamericana, son 700 películas que se producen al año y todos los países han enviado su propuesta. Cambiamos de tema porque la barranquillera Shakira aseguró que ya no hace videoclips con hombres porque su pareja Gerard Piqué no le gusta. La prensa se pregunta por estos días si es que acaso Shakira es una mujer controlada o sumisa. Es que es verdad, que no puedo poner un hombre en el vídeo, entonces ahora me toca con mujeres, no. Gerard me dijo, la próxima vez cierra esa boquita, ¿vale? En tus entrevistas. Somos muy parecidos. Bueno, no por cualquier cosa nacimos el mismo día, solo que él nació 10 años más tarde. Y muy guapo además. Ah, bueno, eso ya ni se diga. Shakira confesó que Piqué vino a rescatarla en lo que al amor se refiere. Cuando él llegó yo estaba medio desahuciada, yo sentía una sensación de desahuciada, ¿sabes? Como que ella no tenía fe en que podía volver a ser feliz. El intérprete español Pablo Alborán culminó con éxito en México su gira mundial. Alborán fue ovacionado en el país azteca y comentó su satisfacción por el éxito de su tour. Esta última gira que hemos hecho delante de 20.000 personas en cada estadio y ves tanta pasión, tanta entrega, la gente que sigue tus canciones, que te apuesta, que apuesta por ti, pues es un poco... No es que te eleves del suelo, pero sí que es verdad que te metes en una burbuja, ¿no? Y es como, Dios mío, qué suerte tengo, qué privilegio de que la gente me apoye, ¿no? De muchos éxitos y pocas palabras, así es Pablo Alborán ante los rumores que lo vinculan sentimentalmente con el boricua Ricky Martin, con quien grabó un dueto. No es que ni me haga gracia, ni me moleste, ni me... ¿Sabes? Es como, ya, está ahí, punto. Continuamos con más porque Angelina Jolie planea someterse a una nueva cirugía para evitar el cáncer. Casi 10 meses después de someterse a una doble mastectomía voluntaria, la actriz declaró que aún le queda una cirugía por hacerse y añadió que buscará el asesoramiento de varios médicos para iniciar una próxima etapa. De esta manera llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán y los invito como siempre a que me acompañen en la emisión estelar de Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, vamos a la pausa y desde ya invitados porque más adelante tendremos a Edgar Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, para conversar sobre distintos temas de interés. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Tenemos ya con nosotros al diputado Edgar Zambrano, representante de la Unidad, miembro de Acción Democrática en la Asamblea Nacional. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tiempo de balance y de acción. Ya pasamos por el primer mes desde el 12F, la situación ha tendido a complicarse. Hace pocos minutos el ministro Rodríguez Torres decía
que ya no estamos ante una protesta pacífica, que se cambia la metodología porque estamos en un movimiento insurreccional. En todos estos matices, expresiones de violencia y los desencuentros que aún están crudos, ¿qué quiere compartir en reflexión con el país? Bueno, dos cosas muy importantes. En primer lugar, el pueblo venezolano, la sociedad venezolana, conjuntamente con sus jóvenes, con los estudiantes, han estado activando un mecanismo constitucional, que es la réplica constitucional. Tú replicas ante el Estado cuando el Estado tiene una serie de deficiencias de políticas públicas que no satisfacen y desmejoran la calidad de vida de esos ciudadanos que están en la calle protestando. ¿Por qué están en la calle? Porque el gobierno no ha sido eficiente en atender ese reclamo. La inseguridad, el problema económico que tiene varias aristas, el alto costo de la vida, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, las largas colas de las amas de casa, de la familia, buscando los productos de la dieta básica, pero también tienes el problema de la inseguridad, la alta tasa de criminalidad. Allí no ha habido una respuesta eficiente por parte del Estado. El gobierno debe preguntarse por qué están los estudiantes en la calle. Y allí tienen una respuesta. Es una réplica constitucional. Legítimo derecho a la protesta establecido en el artículo 68 de la Constitución, que está perfectamente concatenado con el artículo 19 constitucional. Allí tenemos un problema. El problema es que el gobierno, al no atender la réplica constitucional debidamente, actúa con el uso de la fuerza, con el uso de la violencia, con la represión, que tiene como respuesta, si la represión es una represión que viola las normas internacionales, pues sin duda alguna que va a tener una respuesta también, porque es el derecho legítimo a la defensa y esa respuesta se constituye en más violencia. Ahora, diputado, ¿cómo dentro de la generalización se puede ir a un deslinde, a una definición de fronteras o límites entre quienes protestan pacíficamente y quienes lo hacen de otra manera? Y además de eso, ¿cómo asumir el concepto con todos los matices que tiene la guarimba, que es una forma de expresión? Los límites entre la verdad tienen que asociarse a un diálogo inteligente. El intercambio, el reconocimiento del otro, para poder entender que en ese reconocimiento pueden existir los mecanismos que, explanados en una mesa de conversación, pueden dar origen a soluciones eficientes y asertivas. El gobierno no puede estar llamando a diálogo con un lenguaje peyorativo, con el insulto, con la vejación, con la amenaza, con la humillación del interlocutor, porque ese no es el llamado a diálogo inteligente. Si no partimos por el reconocimiento de las partes, estamos haciendo un mal ejemplo, y el mal ejemplo lo está haciendo el gobierno. El gobierno ha dicho que tiene 4 semanas llamando a la oposición a diálogo, pero la oposición tiene 10 meses esperando por la invitación del gobierno. Cuando Nicolás llega el 14 de abril a la Asamblea Nacional, luego de las elecciones, se juramenta ante el Poder Legislativo, hace un llamado a diálogo, nombra una comisión que integraban para ese momento Arriaza, Cilia y Diosdado Cabello. Bueno, 10 meses después del mes de abril, los partidos políticos en torno a la Mesa de la Unidad Democrática que aceptaron ir a ese diálogo, siguen esperando por la invitación del gobierno a dialogar y a confrontar la crítica constructiva y los problemas del país. Pero hoy no se está haciendo una invitación. Nicolás Maduro no están diciendo, los espero, vengan acá en Miraflores, donde quieran. Claro, pero tú no puedes llamar a diálogo insultando a Enrique Capriles. Tú no puedes llamar a diálogo flagelando a los partidos políticos. Tú no puedes llamar a diálogo sometiendo al escarnio público a tu interlocutor, porque no tiene ningún sentido. Imaginemos que de la oposición, los jefes de los partidos políticos o el secretario ejecutivo de la mesa, Ramón Guillermo, en un lenguaje exacerbado, en un lenguaje de baja denominación, insulte al presidente. No hay lógica política, no hay racionalidad. Se pierde la inteligencia, la forma y el modo de hacer política, y eso tenemos que recuperarlo. Y el principal responsable para recuperar
el modo y la forma de hacer política del propio gobierno. El planteamiento de la MUD, los 5 puntos, ¿qué viabilidad tienen? ¿Esos 5 puntos van al unísono? ¿Son necesariamente complementarios o se puede ir abordando uno a uno? ¿Qué plantea usted en la necesaria flexibilidad que requiere todo diálogo? Si existe voluntad política y democrática por parte de quienes estén conformando una mesa que por estado de necesidad tiene que constituirse en el país, los demás problemas van a fluir. Hay una base sobre 5 puntos que ha presentado la Mesa de la Unidad y esos 5 puntos están perfectamente desarrollados. Puntos fundamentales. 1, la liberación de los prisioneros y el regreso de los exiliados. ¿Hasta cuándo el gobierno va a pretender seguir exhibiendo a Simonovic como un trofeo político? A los policías de la metropolitana, ahora a Leopoldo. Pero no puede olvidarse de los exiliados, de la persecución judicial contra los diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional. Por cierto, ayer consignamos ante la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia un documento solicitando el respeto a la institución universal de la inmunidad parlamentaria. Pero luego tiene el punto de la materia económica, el respeto a la Constitución, el respeto a todos aquellos venezolanos y venezolanas que han sido electos en cargos de elección popular. La mesa está servida para que el gobierno aborde con la oposición la problemática que está viviendo el país. Nada está bien, el país no está bien. El gobierno sabe que tiene un grave problema enfrente, que el país está andando mal y que esa protesta cívica, pacífica y democrática, como nosotros la apoyamos desde la mesa y desde Acción Democrática, nosotros como organización política que hacemos vida en la Mesa de la Unidad, apoyamos a los estudiantes, apoyamos a los trabajadores, apoyamos a todos aquellos que están levantando su voz contra algo que no está bien y el país no anda bien. Pero para hacer ese reclamo, para hacer esa observación al gobierno, debemos actuar concatenados con los derechos políticos y garantías constitucionales que están reflejados en la Constitución. Es la activación del 68 constitucional, el legítimo derecho a la protesta, por la protesta cívica y pacífica, que es la que apoyamos desde todo punto de vista. Diputado, en el llamado a la paz proveniente de tantos sectores, incluido el Ejecutivo, bien cabe la pregunta a título reflexivo dentro de la oposición o de la Mesa de la Unidad Democrática sobre la manera en que estén correspondiendo en su rol de interpretación, de mediación, con quienes están protestando, con quienes están disgustados, con quienes quieren un cambio. Aparte de este comunicado, los 5 puntos que ponen como condición para ir al diálogo, desde distintas voces de la administración pública se dice que probablemente los políticos de oposición van a ser desbordados por el pueblo descontento que sí quiere diálogo por la paz. ¿Cómo está en este momento esa conexión de la MUD o de la dirigencia política de oposición o alternativa con esta inquietud de la gente que incluso está metida en las guarimbas y siente que no pueden dar marcha atrás? Es que si el gobierno tiene una respuesta asertiva, una respuesta de ganar para todos, por ejemplo, el problema del desabastecimiento. Este gobierno ha sido totalmente incapaz de resolver un problema elemental. ¿Dónde están los reales? ¿Dónde está el dinero del Tesoro Público? ¿Dónde están los dólares? Para parafrasear al expresidente Luis Herrera Campis, ¿dónde está el dinero del erario público? El gobierno perfectamente puede desarrollar, concitados con los distintos factores de la oposición venezolana y con el empresariado venezolano que quiere producir, que quiere invertir en el país. El gobierno debe producir, generar y crear la sensación eficiente de seguridad jurídica para que vengan los capitales foráneos. Si hay una inversión, seguramente que hay una política destinada a combatir el desabastecimiento. Pero si hay también una política direccionada a evitar que nos estén matando los muchachos, para quitarle un celular, para quitarle los zapatos, seguramente que la intensidad de la protesta bajará. Si la economía del país se corrige y el salario de los venezolanos, que son más del 80% asalariados con el mínimo que establece actualmente el gobierno,
Bueno, ese salario mínimo no alcanza absolutamente para nada. Hay que entonces recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, de la sociedad en general. Entonces, mientras el gobierno no demuestra de corregir eficientemente todas estas anomalías, pues seguramente que la gente va a seguir en la calle. Y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo, desde las organizaciones políticas, desde la mesa y desde cualquier organismo, bien sea de la sociedad civil, gremio, sindicato, de cualquier organismo, coadyuvar esfuerzos para obligar al gobierno a sentarse a conversar y no permitir que esta situación vaya mucho más allá de lo que se ha venido presentando hasta ahora, porque no podemos permitir que sigan matando a nuestros muchachos. Hay que condenar la muerte de los estudiantes, como también condenamos la muerte de los guardias nacionales. Nosotros no tenemos cultura bélica, no debemos propiciar las condiciones para esa confrontación, para esa guerra civil de baja intensidad que se vive hoy en Venezuela. Diputado, se agota el tiempo, pero en segundos. Y el papel de la Asamblea Nacional, por ejemplo. Usted es diputado. Cuando se está pidiendo diálogo, debate, reconocimiento, ¿qué hace la Asamblea? Bueno, esperemos que en la próxima sesión se expresen planteamientos serios, concretos, para abordar el papel de la Asamblea en esta nueva dimensión, en este nuevo contexto. Porque se hace necesario que el Poder Legislativo, como caja de resonancia de la política del país, tenga la oportunidad con todos sus actores, porque es un cuerpo colegiado, los 100 parlamentarios que tiene el gobierno y los 60 y pico de parlamentarios que tiene la oposición, para crear los mecanismos, para direccionar las políticas que nos permitan establecer los canales de comunicación eficientes, serios, responsables, como lo ha pedido el Papa Francisco. Diálogo sincero. Nosotros abogamos por el diálogo sincero, por el diálogo de respeto entre esas dos Venezuelas que se han expresado electoralmente, con un país a dos manos. Diputado, gracias por esta visita. Éxitos. Muchísimas gracias. Edgar Zambrano, diputado integrante de Acción Democrática, también de la Mesa de la Unidad Democrática, diputado ante la Asamblea Nacional. Quedamos con Endrina. Gracias, Eduardo. Tenemos otras informaciones antes de finalizar. El ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, presentó el Plan Nacional de Telecomunicaciones a las empresas privadas del sector. Vamos a hacer un contacto con Santiago Gutiérrez para que nos amplíe la información. Adelante, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Todavía se realiza el encuentro donde el ministro Manuel Fernández ha señalado que espera que cualquier persona en cualquier rincón del país tenga acceso a las telecomunicaciones durante las 24 horas y que estén conectados universalmente para el año 2020. Cualquier momento, cualquier lugar, cualquier persona, y si tu dispositivo es fijo, es tableta, es teléfono, es inclusive un televisor con aplicaciones que te permita dar esos servicios, estamos intentando una frase que soporte los 8 años más allá de cualquier cambio tecnológico, más allá de que se rompa cualquiera de estos paradigmas de los que podamos prever que se rompan. Digamos, hay un debate permanente entre los técnicos de ¿es vía alámbrica física o vía inalámbrica? Y hay como, digamos, los cultores de cada área. Hay gente que dice, no, con LTE ya no hay nada que hacer con fibra óptica. Hay gente que dice, no, la fibra óptica, digo, eso entre especialistas, pues se entiende. A la fibra óptica nunca nadie le va a ganar. Pero el despliegue de la fibra óptica es costoso y toma tiempo. En la reunión participan 2 empresas privadas, 3 empresas públicas y 3 cámaras del sector de las telecomunicaciones. Siguen ahora con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Santiago. El personal de la Dirección de Seguridad de la Universidad Central de Venezuela tomó la plaza del rectorado en rechazo a la destrucción y la destitución de su directiva. José Cruz, quien se desempeñaba como director de seguridad, señaló que el asesor legal del Consejo Universitario le notificó la destitución de su cargo. Según Cruz, por entregar a organismos de seguridad un grupo de jóvenes que detuvo el personal de la UCB durante la marcha de este miércoles. Estamos aquí hoy destituidos, y que el mundo lo sepa, destituidos por la rectora Cecilia García Jarocha, el vicerrector académico y el doctor Raúl Arieta, simplemente por política, porque la mayor parte de los estudiantes de oposición empezaron a tuitear de que querían la cabeza nuestra, y ellos se la dieron porque ahorita vienen elecciones políticas, simplemente para ellos asegurar su silla nuevamente.
El personal de seguridad mostró un oficio en el cual se notifica la destitución del director, subdirector y jefe de operaciones. Exigen explicaciones a las autoridades rectorales. El canciller de la República, Elías Jagua, denunció que el principal responsable de la violencia en Venezuela es el gobierno de Estados Unidos. Calificó como asesino del pueblo venezolano al secretario de Estado, John Kerry. Denunciamos a su secretario John Kerry como el principal alentador de la violencia en Venezuela, porque cada vez que estamos a punto de aislar y reducir a los violentos, sale el señor Kerry a declarar e inmediatamente se activan las guarimbas en los principales focos de la violencia. Señor Kerry, lo denunciamos ante el mundo. Usted alienta la violencia en Venezuela y lo vamos a denunciar en todos los espacios del mundo. A usted que le duele tanto que nosotros le hablemos en voz alta, como me dijo en Guatemala, ustedes tienen que bajar el tono. No vamos a bajar el tono. Lo denunciamos a usted como asesino del pueblo venezolano, señor Kerry. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, está dispuesto a mediar en Venezuela si el gobierno y la oposición aceptan. El mandatario colombiano aseguró que si el presidente Nicolás Maduro necesita de su mediación para ayudar a establecer un diálogo con la oposición, ellos están dispuestos a hacerlo. Santos reiteró su deseo de que se resuelva la crisis sin violencia y respetando los principios democráticos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizará una rueda de prensa con periodistas nacionales y extranjeros. Liz Flores está en el Palacio de Miraflores a esta hora con la información. Adelante, Liz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Indrina. Gracias por este contacto vía telefónica. Les podemos informar que en los próximos minutos acá en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ofrecerá una rueda de prensa y se espera que en este encuentro con los medios de comunicación el jefe del Estado hablará sobre la situación del país en el área económica, política y social. Se espera que amplíe detalles de la coyuntura actual. De hecho, aquí estarán presentes los familiares de las víctimas de los focos de violencia que se han registrado en el país en algunos municipios, incluyendo las personas los familiares de aquellas personas que han perdido la vida a causa de las barricadas. Les podemos informar que ya están acá presentes, todos listos para conversar con el presidente de la República, los periodistas de un total de 35 medios de comunicación de Venezuela y del mundo. En total son 18 corresponsales extranjeros, 7 representantes de medios nacionales, y también están presentes los representantes de los medios comunitarios. Entre los corresponsales extranjeros hay representantes de algunas agencias de España, Francia, Italia, Cuba y otros países. Acompañarán al presidente de la República, Nicolás Maduro, en este encuentro con los periodistas, la ministra Delcy Rodríguez, ministra de Comunicación e Información, también está la ministra para la Defensa, Carmen Meléndez, Hugo Cabeza, quien es ministro para el despacho de la presidencia, también está por aquí el ministro de Telecomunicaciones. Nos han informado que ya todo está listo, en cualquier momento estará el presidente de la República, Nicolás Maduro, aquí en este salón para responder todas las inquietudes que tengan los periodistas. Quienes van a preguntar lo harán a través de un sorteo que ya se realizó previamente para tener la oportunidad entonces de preguntarle al primer mandatario nacional en el marco de esta rueda de prensa. Este es el reporte que les tenemos, Andrina. Les recordamos que estén atentos entonces porque en cualquier momento comienza esta rueda de prensa. Claro que sí, Liz, estaremos atentos. Muchísimas gracias por la información. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Que tengan un buen fin de semana. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tenemos ya con nosotros al diputado Edgar Zambrano, representante de la Unidad, miembro de Acción Democrática en la Asamblea Nacional. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tiempo de balance y de acción. Ya pasamos por el primer mes desde el 12F, la situación ha tendido a complicarse. Hace pocos minutos el ministro Rodríguez Torres decía que ya no estamos ante una protesta pacífica, que se cambia la metodología porque estamos en un movimiento insurreccional.
En todos estos matices, expresiones de violencia y los desencuentros que aún están crudos, ¿qué quiere compartir en reflexión con el país? Bueno, dos cosas muy importantes. En primer lugar, el pueblo venezolano, la sociedad venezolana, conjuntamente con sus jóvenes, con los estudiantes, han estado activando un mecanismo constitucional, que es la réplica constitucional. Tú replicas ante el Estado cuando el Estado tiene una serie de deficiencias de políticas públicas que no satisfacen y desmejoran la calidad de vida de esos ciudadanos que están en la calle protestando. ¿Por qué están en la calle? Porque el gobierno no ha sido eficiente en atender ese reclamo. La inseguridad, el problema económico que tiene varias aristas, el alto costo de la vida, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, las largas colas de las amas de casa, de la familia, buscando los productos de la dieta básica, pero también tienes el problema de la inseguridad, la alta tasa de criminalidad. Allí no ha habido una respuesta eficiente por parte del Estado. El gobierno debe preguntarse por qué están los estudiantes en la calle. Y allí tienen una respuesta. Es una réplica constitucional. Legítimo derecho a la protesta, establecido en el artículo 68 de la Constitución, que está perfectamente concatenado con el artículo 19 constitucional. Allí tenemos un problema. El problema es que el gobierno, al no atender la réplica constitucional debidamente, actúa con el uso de la fuerza, con el uso de la violencia, con la represión, que tiene como respuesta, si la represión es una represión que viola las normas internacionales, pues sin duda alguna que va a tener una respuesta también, porque es el derecho legítimo a la defensa y esa respuesta se constituye en más violencia. Ahora, diputado, ¿cómo dentro de la generalización se puede ir a un deslinde, a una definición de fronteras o límites entre quienes protestan pacíficamente y quienes lo hacen de otra manera? Y además de eso, ¿cómo asumir el concepto con todos los matices que tiene la guarimba, que es una forma de expresión? Los límites entre la verdad tienen que asociarse a un diálogo inteligente. El intercambio, el reconocimiento del otro, para poder entender que en ese reconocimiento pueden existir los mecanismos que, explanados en una mesa de conversación, pueden dar origen a soluciones eficientes y asertivas. El gobierno no puede estar llamando a diálogo con un lenguaje peyorativo, con el insulto, con la vejación, con la amenaza, con la humillación del interlocutor, porque ese no es el llamado a diálogo inteligente. Si no partimos por el reconocimiento de las partes, estamos haciendo un mal ejemplo, y el mal ejemplo lo está haciendo el gobierno. El gobierno ha dicho que tiene 4 semanas llamando a la oposición a diálogo, pero la oposición tiene 10 meses esperando por la invitación del gobierno. Cuando Nicolás llega el 14 de abril a la Asamblea Nacional, luego de las elecciones, se juramenta ante el Poder Legislativo, hace un llamado a diálogo, nombra una comisión que integraban para ese momento Arriaza, Cilia y Diosdado Cabello. Bueno, 10 meses después del mes de abril, los partidos políticos en torno a la Mesa de la Unidad Democrática que aceptaron ir a ese diálogo, siguen esperando por la invitación del gobierno a dialogar y a confrontar la crítica constructiva y los problemas del país. Pero hoy no se está haciendo una invitación. Nicolás Maduro no están diciendo, los espero, vengan acá en Miraflores, donde quieran. Claro, pero tú no puedes llamar a diálogo insultando a Enrique Capriles. Tú no puedes llamar a diálogo flagelando a los partidos políticos. Tú no puedes llamar a diálogo sometiendo al escarnio público a tu interlocutor, porque no tiene ningún sentido. Imaginemos que de la oposición, los jefes de los partidos políticos o el secretario ejecutivo de la mesa, Ramón Guillermo, en un lenguaje exacerbado, en un lenguaje de baja denominación, insulte al presidente. No hay lógica política, no hay racionalidad, se pierde la inteligencia, la forma y el modo de hacer política, y eso tenemos que recuperarlo. Y el principal responsable para recuperar el modo y la forma de hacer política es el propio gobierno. El planteamiento de la MUD, los 5 puntos, ¿qué viabilidad tienen?
¿Esos 5 puntos van al unísono? ¿Son necesariamente complementarios o se puede ir abordando uno a uno? ¿Qué plantea usted en la necesaria flexibilidad que requiere todo diálogo? Si existe voluntad política y democrática por parte de quienes estén conformando una mesa que por estado de necesidad tiene que constituirse en el país, los demás problemas van a fluir. Hay una base sobre 5 puntos que ha presentado la Mesa de la Unidad y esos 5 puntos están perfectamente desarrollados. Puntos fundamentales. 1, la liberación de los prisioneros y el regreso de los exiliados. ¿Hasta cuándo el gobierno va a pretender seguir exhibiendo a Simonovic como un trofeo político? A los policías de la metropolitana, ahora a Leopoldo. Pero no puede olvidarse de los exiliados, de la persecución judicial contra los diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional. Por cierto, ayer consignamos ante la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia un documento solicitando el respeto a la institución universal de la inmunidad parlamentaria. Pero luego tiene el punto de la materia económica, el respeto a la Constitución, el respeto a todos aquellos venezolanos y venezolanas que han sido electos en cargos de elección popular. La mesa está servida para que el gobierno aborde con la oposición la problemática que está viviendo el país. Nada está bien, el país no está bien. El gobierno sabe que tiene un grave problema enfrente, que el país está andando mal y que esa protesta cívica, pacífica y democrática, como nosotros la apoyamos desde la mesa y desde Acción Democrática, nosotros como organización política que hacemos vida en la Mesa de la Unidad, apoyamos a los estudiantes, apoyamos a los trabajadores, apoyamos a todos aquellos que están levantando su voz contra algo que no está bien y el país no anda bien. Pero para hacer ese reclamo, para hacer esa observación al gobierno, debemos actuar concatenados con los derechos políticos y garantías constitucionales que están reflejados en la Constitución. Es la activación del 68 constitucional, el legítimo derecho a la protesta, por la protesta cívica y pacífica, que es la que apoyamos desde todo punto de vista. Diputado, en el llamado a la paz proveniente de tantos sectores, incluido el Ejecutivo, bien cabe la pregunta a título reflexivo dentro de la oposición o de la Mesa de la Unidad Democrática sobre la manera en que estén correspondiendo en su rol de interpretación, de mediación, con quienes están protestando, con quienes están disgustados, con quienes quieren un cambio. Aparte de este comunicado, los 5 puntos que ponen como condición para ir al diálogo, desde distintas voces de la administración pública se dice que probablemente los políticos de oposición van a ser desbordados por el pueblo descontento que sí quiere diálogo por la paz. ¿Cómo está en este momento esa conexión de la MUD o de la dirigencia política de oposición o alternativa con esta inquietud de la gente que incluso está metida en las guarimbas y siente que no pueden dar marcha atrás? Es que si el gobierno tiene una respuesta asertiva, una respuesta de ganar para todos, por ejemplo, el problema del desabastecimiento. Este gobierno ha sido totalmente incapaz de resolver un problema elemental. ¿Dónde están los reales? ¿Dónde está el dinero del Tesoro Público? ¿Dónde están los dólares? Para parafrasear al expresidente Luis Herrera Campis, ¿dónde está el dinero del erario público? El gobierno perfectamente puede desarrollar, concitados con los distintos factores de la oposición venezolana y con el empresariado venezolano que quiere producir, que quiere invertir en el país. El gobierno debe producir, generar y crear la sensación eficiente de seguridad jurídica para que vengan los capitales foráneos. Si hay una inversión, seguramente que hay una política destinada a combatir el desabastecimiento. Pero si hay también una política direccionada a evitar que nos estén matando los muchachos, para quitarle un celular, para quitarle los zapatos, seguramente que la intensidad de la protesta bajará. Si la economía del país se corrige y el salario de los venezolanos, que son más del 80% asalariados con el mínimo que establece actualmente el gobierno, bueno, ese salario mínimo no alcanza absolutamente para nada. Hay que entonces recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, de la sociedad en general.
Entonces, mientras el gobierno no demuestra de corregir eficientemente todas estas anomalías, pues seguramente que la gente va a seguir en la calle. Y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo, desde las organizaciones políticas, desde la mesa y desde cualquier organismo, bien sea de la sociedad civil, gremio, sindicato, de cualquier organismo, coadyuvar esfuerzos para obligar al gobierno a sentarse a conversar y no permitir que esta situación vaya mucho más allá de lo que se ha venido presentando hasta ahora, porque no podemos permitir que sigan matando a nuestros muchachos. Hay que condenar la muerte de los estudiantes, como también condenamos la muerte de los guardias nacionales. Nosotros no tenemos cultura bélica, no debemos propiciar las condiciones para esa confrontación, para esa guerra civil de baja intensidad que se vive hoy en Venezuela. Diputado, se agota el tiempo, pero en segundos. Y el papel de la Asamblea Nacional, por ejemplo. Usted es diputado. Cuando se está pidiendo diálogo, debate, reconocimiento, ¿qué hace la Asamblea? Bueno, esperemos que en la próxima sesión se expresen planteamientos serios, concretos, para abordar el papel de la Asamblea en esta nueva dimensión, en este nuevo contexto. Porque se hace necesario que el Poder Legislativo, como caja de resonancia de la política del país, tenga la oportunidad con todos sus actores, porque es un cuerpo colegiado, los 100 parlamentarios que tiene el gobierno y los 60 y pico de parlamentarios que tiene la oposición, para crear los mecanismos, para direccionar las políticas que nos permitan establecer los canales de comunicación eficientes, serios, responsables, como lo ha pedido el Papa Francisco. Diálogo sincero. Nosotros abogamos por el diálogo sincero, por el diálogo de respeto entre esas dos Venezuelas que se han expresado electoralmente, con un país a dos manos. Diputado, gracias por esta visita. Éxitos. Muchísimas gracias. Edgar Zambrano, diputado integrante de Acción Democrática, también de la Mesa de la Unidad Democrática, diputado ante la Asamblea Nacional. Quedamos con Endrina. Gracias, Eduardo. Tenemos otras informaciones antes de finalizar. El ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, presentó el Plan Nacional de Telecomunicaciones a las empresas privadas del sector. Vamos a hacer un contacto con Santiago Gutiérrez para que nos amplíe la información. Adelante, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Todavía se realiza el encuentro donde el ministro Manuel Fernández ha señalado que espera que cualquier persona en cualquier rincón del país tenga acceso a las telecomunicaciones durante las 24 horas y que estén conectados universalmente para el año 2020. Cualquier momento, cualquier lugar, cualquier persona, y si tu dispositivo es fijo, es tableta, es teléfono, es inclusive un televisor con aplicaciones que te permita dar esos servicios, estamos intentando una frase que soporte los 8 años más allá de cualquier cambio tecnológico, más allá de que se rompa cualquiera de estos paradigmas de los que podamos prever que se rompan. Digamos, hay un debate permanente entre los técnicos de ¿es vía alámbrica física o vía inalámbrica? Y hay como, digamos, los cultores de cada área. Hay gente que dice, no, con LTE ya no hay nada que hacer con fibra óptica. Hay gente que dice, no, la fibra óptica, digo, eso entre especialistas, pues se entiende. A la fibra óptica nunca nadie le va a ganar. Pero el despliegue de la fibra óptica es costoso y toma tiempo. En la reunión participan 2 empresas privadas, 3 empresas públicas y 3 cámaras del sector de las telecomunicaciones. Siguen ahora con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Santiago. El personal de la Dirección de Seguridad de la Universidad Central de Venezuela tomó la plaza del rectorado en rechazo a la destrucción y la destitución de su directiva. José Cruz, quien se desempeñaba como director de seguridad, señaló que el asesor legal del Consejo Universitario le notificó la destitución de su cargo. Según Cruz, por entregar a organismos de seguridad un grupo de jóvenes que detuvo el personal de la UCB durante la marcha de este miércoles. Estamos aquí hoy destituidos, y que el mundo lo sepa, destituidos por la rectora Cecilia García Jarocha, el vicerrector académico y el doctor Raúl Arieta, simplemente por política, porque la mayor parte de los estudiantes de oposición empezaron a tuitear de que querían la cabeza nuestra y ellos se la dieron porque ahorita vienen elecciones políticas, simplemente para ellos asegurar su silla nuevamente. El personal de seguridad mostró un oficio en el cual se notifica la destitución del director, subdirector y jefe de operaciones. Exigen explicaciones a las autoridades rectorales.
El canciller de la República, Elías Jagua, denunció que el principal responsable de la violencia en Venezuela es el gobierno de Estados Unidos. Calificó como asesino del pueblo venezolano al secretario de Estado, John Kerry. Denunciamos a su secretario John Kerry como el principal alentador de la violencia en Venezuela, porque cada vez que estamos a punto de aislar y reducir a los violentos, sale el señor Kerry a declarar e inmediatamente se activan las guarimbas en los principales focos de la violencia. Señor Kerry, lo denunciamos ante el mundo. Usted alienta la violencia en Venezuela y lo vamos a denunciar en todos los espacios del mundo. A usted que le duele tanto que nosotros le hablemos en voz alta, como me dijo en Guatemala, ustedes tienen que bajar el tono. No vamos a bajar el tono. Lo denunciamos a usted como asesino del pueblo venezolano, señor Kerry. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, está dispuesto a mediar en Venezuela si el gobierno y la oposición aceptan. El mandatario colombiano aseguró que si el presidente Nicolás Maduro necesita de su mediación para ayudar a establecer un diálogo con la oposición, ellos están dispuestos a hacerlo. Santos reiteró su deseo de que se resuelva la crisis sin violencia y respetando los principios democráticos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizará una rueda de prensa con periodistas nacionales y extranjeros. Liz Flores está en el Palacio de Miraflores a esta hora con la información. Adelante, Liz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Indrina. Gracias por este contacto vía telefónica. Les podemos informar que en los próximos minutos acá en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ofrecerá una rueda de prensa y se espera que en este encuentro con los medios de comunicación el jefe del Estado hablará sobre la situación del país en el área económica, política y social. Se espera que amplíe detalles de la coyuntura actual. De hecho, aquí estarán presentes los familiares de las víctimas de los focos de violencia que se han registrado en el país en algunos municipios, incluyendo los familiares de aquellas personas que han perdido la vida a causa de las barricadas. Les podemos informar que ya están acá presentes, todos listos para conversar con el presidente de la República, los periodistas de un total de 35 medios de comunicación de Venezuela y del mundo. En total son 18 corresponsales extranjeros, 7 representantes de medios nacionales, y también están presentes los representantes de los medios comunitarios. Entre los corresponsales extranjeros hay representantes de algunas agencias de España, Francia, Italia, Cuba y otros países. Acompañarán al presidente de la República, Nicolás Maduro, en este encuentro con los periodistas, la ministra Delcy Rodríguez, ministra de Comunicación e Información, también está la ministra para la Defensa, Carmen Meléndez, Hugo Cabezas, quien es ministro para el despacho de la presidencia, también está por aquí el ministro de Telecomunicaciones. Nos han informado que ya todo está listo, en cualquier momento estará el presidente de la República, Nicolás Maduro, aquí en este salón para responder todas las inquietudes que tengan los periodistas. Quienes van a preguntar lo harán a través de un sorteo que ya se realizó previamente para tener la oportunidad entonces de preguntarle al primer mandatario nacional en el marco de esta rueda de prensa. Este es el reporte que les tenemos, Andrina. Les recordamos que estén atentos entonces porque en cualquier momento comienza esta rueda de prensa. Claro que sí, Liz, estaremos atentos. Muchísimas gracias por la información. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Que tengan un buen fin de semana.